Vamos a empezar con estos dos invitados de lujo que tenemos hoy. Roberto Santolaria, a quien entrego el pasador este de diapos, y a Jorge Mateo. Roberto es el director del Instituto de Cualificaciones de Aragón. Roberto Santolaria, una persona muy comprometida con la formación profesional y que sabe muchísimo, como veréis ahora. Y Jorge Mateo es el responsable de formación del clúster del automóvil de Aragón, una persona que también muy dinámica, como veréis en breve. Los hemos traído aquí como buen ejemplo de cómo puede colaborar un gran clúster, un clúster importante como el clúster del automóvil, y un gobierno de una comunidad autónoma, en este caso el Gobierno de Aragón. Cuando queráis. Pues muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillén. Muchas gracias a la Fundación Bertelsmann y a los patrocinadores. Y gracias a ustedes por su tiempo y atención y el tiempo que nos van a dedicar. El clúster de automoción de Aragón es un clúster clásico que agrupa a organizaciones, a empresas y organizaciones de investigación educativas. Y en este caso, las cifras del clúster tiene 85 socios, que son empresas Tier 1, Tier 2, Tier 3 y algunos otros organismos. Factura 2.700 millones de euros en el año 2018, da empleo directo a unas 13.000 personas y durante el año 2018 también realizó inversiones por valor de 150 millones de euros. Y además está en un punto estratégico porque en torno a un círculo de 300 kilómetros, en el centro de ese círculo está Zaragoza y alrededor de esos 300, de ese círculo de 300 kilómetros se fabrican el 85-90% de los vehículos que se hacen en España. Nuestras empresas y especialmente las pymes, y se habla mucho de pymes y me gusta que se habla de pymes, nuestras empresas en general tienen un problema de carestía de talento que creo que compartimos con el resto de las empresas del Estado. Especialmente en aquellas tecnologías, en aquellos estudios, en aquellos grados, en aquellas materias que son especialmente intensivas, como puede ser soldadura, estampación, robótica, mecatrónica, inyección, moldeo y mecanizado. Reciben una buena formación del sistema educativo, pero desde el sector de automoción echamos de menos siempre, por una parte, una mayor especialización al sector industrial e incluso de automoción, de fabricación de componentes de automoción, y también una mayor experiencia de los chavales al llegar al centro de trabajo. El CAR, como digo yo cariñosamente, dispara todo lo que se menea. Es decir, utilizamos todos los modelos de gestión de la formación que tenemos a nuestro alcance y los utilizamos para conseguir, sobre todo, que nuestras empresas tengan el mayor valor en su capital humano, mantengan esa competitividad. Y además, desde esa perspectiva de que más o menos la mitad de nuestras empresas son pymes, y se ha hablado de pymes y del problema que tienen con la formación dual, la verdad es que pensamos en su día que el CAR podía ser un buen catalizador, una buena herramienta para colaborar con todos esos gestores de esos modelos de gestión en el desarrollo de la formación dual. Y por eso nos pusimos en manos del Gobierno de Aragón, Roberto, y del Departamento de Formación Profesional, y le pusimos encima de la mano pues, un conjunto de problemas, fundamentalmente los que acabo de comentar. Bueno, como decía Jorge, con esas premisas, con esos problemas que tenía el sector de la automoción en Aragón, nos sentamos a trabajar sobre un convenio de colaboración con un montón de líneas de trabajo, de las cuales son 11 líneas y solamente os vamos a contar hoy 4 que tienen relación con la dual. La primera era pues, apoyar, ¿no?, una formación profesional dual. Y aunque las empresas del clúster ya colaboraban con la formación profesional dual en diferentes ofertas formativas, el primer reto que nos planteamos con ocasión de ese convenio fue impulsar un ciclo formativo que no tenía oferta, no estaba ofertándose en ese momento en la comunidad, e implantarlo directamente en la modalidad dual. Por un motivo, porque los puestos de trabajo para los que prepara esa oferta formativa son unos de los más demandados en la comunidad. Era el ciclo de grado medio conformado por moldeo de metales y polímeros, y empezamos un proyecto con 6 empresas de 4 localidades diferentes, ubicadas casi en un espacio de 100 kilómetros, con un centro de formación que estaba en otra localidad, estaba en Zaragoza. Con unas bases, ¿no? En Aragón el único modelo de relación entre el alumno y la empresa es el contrato de formación y aprendizaje. Entonces era directamente una formación profesional dual a 2 años con la contratación desde el primer momento. Bueno, pues allí la principal dificultad con la que nos encontramos y que sobre todo Jorge ha sufrido fue la de encontrar 13
alumnos, ¿no?, con los que arrancar el programa, ¿de acuerdo? Porque no teníamos una oferta de partida y había que encontrar 13 alumnos con los que abordar ese proyecto. Entonces, bueno, pues sí que hemos tratado de mimar mucho los detalles. Allí el clúster, desde luego, ha jugado ese papel de nexo de unión con las empresas y, además, con una figura, esa figura intermedia entre el tutor del centro educativo y los tutores de empresas. Entonces, pues el tutor CAR, que en este caso era Jorge, ha hecho por una parte de apoyo para las empresas y también casi de padre para esos alumnos que se desplazaban desde sus localidades en las que están ubicadas sus centros de trabajo hasta el centro de formación, ayudándoles incluso a buscar residencia para ese periodo. Bueno, todo eso lo desarrollábamos además en un centro, ¿de acuerdo?, porque no teníamos centro con esa oferta formativa, entonces nos involucramos en un proyecto, ¿no?, todavía más complejo, que era crear un centro de formación para conformado por moldeo de metales y polímeros y además el mejor centro, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajamos en un proyecto de fábrica de aprendizaje, un espacio que replica una factoría real del sector de automoción, con la colaboración de las empresas del clúster también en su equipamiento y con la finalidad de que, además de que nos sirva para formar al alumnado de formación profesional dual, nos sirva también para formar a desempleados y trabajadores activos del sector. Pero este no era el único reto. Pasamos a contaros otro. Teníamos muchos. Otro en el que empezamos a trabajar con mucha ilusión fue dar respuesta a un problema que creo que es importante en el Estado español. En otros países, los chavales que se plantean una carrera profesional tienen un horizonte temporal de 4 años por delante y obtienen una titulación que podemos homologar o equiparar a una titulación universitaria, a un grado universitario de 4 años. Me vienen a la cabeza experiencias como los college americanos o la más cercana del Bac más 4 francés, el Bachelor más 4 en los centros de formación franceses. En nuestro país el modelo se trunca y no existe la posibilidad de que continúen estudiando. Sí que pueden entrar en la universidad, pero están un poco al arbitrio de lo que las universidades quieren y de la parte que les quieren convalidar de esos estudios. Y esto, curiosamente, se hizo todavía más problemático cuando desaparecieron las diplomaturas, que eran una vía que acogía en muchas ocasiones a titulados de formación profesional de grado superior y les permitían entrar de una manera más ágil en el sistema universitario. Con este problema encima de la mesa nos sentamos para diseñar un certificado, un programa que fuera innovador, que fuera una especie de tercer curso de formación profesional, que fuera desde el principio, desde luego, dual, intensivamente dual. De hecho, es un programa que en su planteamiento tiene un 65% de presencia del alumno en el centro desde el principio y un 35% en el centro de trabajo y un 35% en el centro de formación, y que permitiera a alumnos de todas esas especialidades que he nombrado antes recibir una formación que fuera transversal para la industria de automoción, sistemas de gestión, Lean, calidad, mantenimiento, habilidades personales y, por supuesto, el inglés. Era un proyecto que nació con mucha ilusión, pero en todos estos proyectos, creo que ya lo hemos nombrado, nos hemos encontrado con un problema endémico, que es la falta de vocaciones industriales. Y para ello pusimos en marcha el último proyecto que ahora Sí, el último proyecto que desarrollamos el año pasado con el apoyo de la Fundación Bestelman y también de una fundación bancaria, la Fundación Bancaria Ibercaja, en Aragón, era un proyecto, ¿no?, destinado a crear vocaciones hacia las profesiones del ámbito industrial. Porque podemos tener un modelo extraordinario de dual, podemos tener unas condiciones de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea, pero necesitamos, ¿no?, llevar alumnos, llevar trabajadores hacia esos sectores. Y ese es un reto de futuro. Entonces arrancamos ese proyecto Ven a la Industria, Come to Industry, en el que bueno, pues involucramos a 6 centros, a casi 800 chavales de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, y en el que el rasgo diferencial yo creo que es que, bueno, quien transmitía la pasión por una profesión determinada eran los profesionales que están ejerciendo esa profesión. Entonces formamos unos embajadores de los oficios mecatrónicos, inyectores de plástico, personas que han tenido ese éxito profesional dentro de sus empresas y que podían ser un referente para los chavales. Y a partir del autoconocimiento de los chavales, de que vieran que las competencias que hacen falta para desempeñar esos empleos
no son muy distintas de las que ellos tienen ya en esa etapa de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato, partiendo también de desmontar un mito de que el empleo en la industria pues tiene una serie de inconvenientes, sucio, que no responden para nada a la realidad, pues tratábamos de acercar a esos chavales de cuarto de la ESO a las profesiones del ámbito industrial, a 5 profesiones. Primero en los centros, con una actuación en los centros, después con participación de las familias y de esos alumnos, de esos chavales que tenían interés, visitando las empresas y el puesto de trabajo en una situación real, aquel para el que preparan determinados títulos de formación profesional, que era la última etapa, lo que visitaban en tercer lugar, para aquellas personas que tenían interés en esa profesión. Entonces hacían todo el recorrido conociendo la oferta como última posición, primero conociendo la profesión. Los resultados ha sido un primer piloto, pues de esos resultados 2 datos os destacaría, que en la primera detección de intereses, personas que tenían algo de interés después de las dinámicas en las aulas, había un 40% de personas interesadas que eran chicas, que no es la realidad después de esos estudios y de esas profesiones. Entonces, bueno, ese yo creo que es un dato relevante. Y luego solo hemos podido medir los resultados con los alumnos de cuarto de la ESO, pero de esos alumnos de cuarto de la ESO que han participado en el programa, de los que tenían algo de interés después de la dinámica, un 15% está estudiando este año algún ciclo formativo relacionado con esas profesiones. Entonces, es un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión, yo creo que lo hemos vivido con mucha pasión, todos los agentes, la Fundación Westermann, el CAR y el Gobierno de Aragón, y este año queremos extenderlo a más sectores, involucrando a un número muy superior de embajadores y pues con sectores que también tienen esa misma necesidad, como el de las tecnologías de la información y la comunicación y el sector de la energía.